Saludos, estamos acá en el video de la presentación correspondiente a la fase 1 del curso Microelectrónica, el primer trabajo de la temática Análisis de la creación de circuitos integrados. Los integrantes: Irving Campier, Jaime Ospino, Franz Amaya y Jorge Robles. Tenemos el resumen de lo que se verá en la presentación, iniciando con los aspectos importantes y relevantes de las lecturas. Se planteará algo de la historia y evolución de la electrónica y de los circuitos integrados. Posterior a eso se pasará al caso de estudio, donde se darán algunas definiciones concernientes a los circuitos integrados y temáticas referidas a estos. Básicamente eso es lo que vamos a ver. Bueno, tenemos los aspectos importantes y relevantes de las lecturas. Bien. La electrónica y la electricidad tuvieron sus inicios en la antigua Grecia, ¿cierto? Donde grandes pensadores y filósofos como Tales de Mileto, Demócrito, observaron o realizaron sus primeras observaciones sobre estos fenómenos, ¿cierto? Pero no es hasta el siglo XIX cuando el físico británico James Clerk Maxwell hace la fundamentación teórica, ¿cierto? De ahí en adelante grandes científicos, Hertz, Ampère, Gauss, Faraday, con sus experimentos y formulación, hacen de la electrónica algo indispensable para el desarrollo de la humanidad. Bueno, pero la verdadera revolución de la electrónica surge con la llegada de los semiconductores, más específicamente con la invención del transistor. Los primeros transistores fueron construidos en 1950. Oiga, y posterior a esto, o sea, es decir, un año después a la invención del primer transistor, ya se producían de manera comercial, es decir, que el avance fue muy vertiginoso. Luego surge la idea de integrar, ¿cierto?, todos estos componentes en un circuito en un bloque semiconductor, ¿cierto?, donde se da origen al primer circuito integrado, el cual estaba construido a base de germanio y era un oscilador por rotación de fase. Ya, pues un avance importante para la electrónica era la creación de este primer circuito integrado. Bueno, posterior, pues los científicos comenzaron estudiando y desarrollando técnicas de invención de circuitos, teniendo así un avance significativo, tanto que se logró realizar líneas de conexión del orden de las micras, o sea, algo muy pequeño. Estas técnicas introdujeron tecnologías como PMOS y CMOS, las cuales iban siendo cada vez más eficientes, dando origen así a lo que se conoce hoy día como la computación. Se crean varias familias lógicas semiconductoras, la resistencia al transistor, la familia lógica de acoplo directo, la de diodo transistor y la de transistor-transistor. Pero es la lógica basada en el transistor MOS la que le da un auge a la electrónica digital. Estamos hablando acá de la parte ya digital. Luego llega el microprocesador, el cual es, como bien sabemos todos, un circuito estándar de propósito general y con una gran flexibilidad. Pues obviamente la popularidad de estos circuitos flexibles creció, tanto así que todos los equipos electrónicos de control, los equipos industriales, ¿cierto?, los de consumo, de oficina, utilizaban microcontroladores. Pero surge entonces un grupo peculiar de circuitos integrados, llamados circuitos integrados específicos o circuitos integrados específicos a una aplicación, ¿cierto?, los cuales el usuario le brinda las especificaciones al fabricante,
Estos dispositivos presentan ventajas por su tamaño, ocupan menos espacio, tienen mayor flexibilidad, su consumo energético es mucho menor y obviamente más económicos que un circuito realizado con circuitos integrados con funciones preestablecidas, ¿cierto? Estos circuitos o dispositivos tienen una subdivisión, ¿cierto? Que esa subdivisión se basa en la lógica programable. ¿La lógica programable qué es? La lógica programable es o está compuesta por un conjunto de elementos lógicos que pueden configurarse en cualquier momento, ¿sí? Y estos dispositivos son llamados dispositivos lógicos programables o PLD. Un ejemplo de estos dispositivos son las FPGAs, las PLAS, las PROMs, las PALs, PLDs complejos en general. Son dispositivos cuyas características pueden ser modificadas por programación, siendo la PLA, es decir, Programmable Array Logic, el más básico de esta categoría. Se puede decir que la estructura de estos circuitos o de estos dispositivos basados en lógica programable, su arquitectura está basada en diagramas simplificados por su gran complejidad y por su gran cantidad de entradas y salidas. Bueno, aquí ya hemos avanzado hasta la actualidad, donde tenemos todos los circuitos complejos, las aplicaciones que manejan las FPGA a nivel industrial, a nivel médico, en fin, y todo esto está basado en circuitos digitales a base de transistores MOS. Discusión del caso de estudio. Bien. Vamos a dar una definición puntual de lo que es un semiconductor para que todos tengamos claro y pues entendamos de qué se habla o a qué se refiere cuando se dice que un circuito integrado está basado en un semiconductor. Un semiconductor se puede definir como un material cuya conductividad eléctrica presenta una variación o dependencia de la temperatura. Es decir, que dependiendo de la temperatura, este puede ser un conductor o un aislante. ¿Ya? Es decir, si tenemos un material cuyo comportamiento físico, en este caso, la conductividad del material puede variarse, puede modificarse, es decir, yo puedo disminuir la temperatura, en este caso le puede disminuir tanto la conductividad de este material que puede comportarse como un aislante, ¿cierto? La relación temperatura-conductividad es directamente proporcional. Listo. Y si le aumento tanto la conductividad, entonces se convierte en un conductor, obviamente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No se desean que las variaciones de la conductividad sean con la temperatura, sino que estas variaciones de la conductividad sean controlables eléctricamente por el hombre, ¿cierto? Es decir, que de qué me sirve un elemento que su variación de la conductividad sea con la temperatura, ¿cierto? No sería de mucha utilidad, ¿cierto? La idea es que nosotros podamos controlar la conductividad de este elemento. Para conseguir esto, entonces se introducen átomos de otros elementos en el semiconductor y pues ya con esto se logra controlar eléctricamente y a voluntad la conductividad del material. Estos átomos son llamados impurezas y tras su introducción el material semiconductor presenta una conductividad controlable eléctricamente, como ya se ha mencionado. Pues los semiconductores más usados son el silicio y el germanio. Perfecto. Circuito integrado. Un circuito integrado básicamente es una pastilla o chip delgado
en el cual se encuentra una cantidad enorme de dispositivos microelectrónicos interactuados, es decir, que interactúan entre sí. Estos son principalmente diodos y transistores. También encontramos componentes pasivos como son resistencias, condensadores o bobinas, ¿cierto? Como habíamos mencionado anteriormente, uno de los circuitos electrónicos, los circuitos integrados más avanzados, son los microprocesadores, los cuales se usan en múltiples artefactos, ordenadores, electrodomésticos, teléfonos móviles. Es más, hasta los chips de memorias están basados en microcontroladores y son otra familia de circuitos integrados, los cuales esta familia es muy importante y crucial en la moderna sociedad de la información. La eficiencia de los circuitos integrados es alta debido a que el tamaño de los componentes es muy pequeño, permitiendo así cortas conexiones que posibilitan la utilización de lógica de bajo consumo. Pues tenemos en estas familias lógicas la RTL y la CMOS y presentan una velocidad muy alta de conmutación. Como se predijo por la ley de Moore, los fabricantes lograron duplicar el número de transistores en un chip cada 18 meses, acercándose así a los límites de la miniaturización. Ya tenemos un nuevo reto por parte de esto, ya que se está acercando cada vez más a la barrera de lo que más pequeños podemos hacer. Ya hay transistores del tamaño de un átomo, o sea, algo extremadamente pequeño. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los circuitos integrados. Existen múltiples categorías, múltiples formas de clasificar estos circuitos. Inicialmente vamos a dar tres categorías, las cuales están primero, según el tipo. Pues, según el tipo de circuito integrado tenemos circuitos monolíticos, los cuales están fabricados en un solo monocristal, habitualmente de silicio, pero obviamente existen de germanio, arseniuro de galio, silicio germánico, etc. Es decir, entre otros. Estos circuitos son los más comunes en los circuitos integrados, pues se han fabricado para múltiples funciones, como por ejemplo amplificadores, reguladores de voltaje, conmutadores, receptores AM, hasta circuitos de televisión y circuitos de ordenadores, es decir, computadores. Pues ahora tenemos acá circuito híbrido de capa fina. Pues estos circuitos son muy similares a los monolíticos, pero contienen componentes difíciles de fabricar con tecnología monolítica, es decir, por ahí su término híbrido, ¿cierto? Y tenemos acá circuito híbrido de capa gruesa. Se apartan bastante de los circuitos monolíticos, ¿cierto? De hecho, estos circuitos suelen contener circuitos monolíticos sin cápsula, es decir, dentro de estos circuitos vienen integrados circuitos monolíticos. Interconectados obviamente por pistas conductoras. La resistencia se deposita por serigrafía, la cual es una técnica de integración, y se ajustan haciéndoles cortes con láser. Todo ello se encapsula en cápsulas plásticas o metálicas, dependiendo de la disipación de energía calórica requerida. Bueno, vamos a pasar a la siguiente clasificación. La siguiente clasificación está basada en el número de componentes, ¿cierto? Es decir, cuál es la cantidad, ¿cierto?, de componentes que yo puedo, que se puede
integrar en un circuito integrado, valga la redundancia. Entonces, la primera clasificación que se tiene dependiendo del número de componentes o de transistores en un circuito integrados es la SSI, Small Scale Integration. En esta categoría de circuitos integrados, pues como su nombre lo indica, es una integración a pequeña escala, ¿cierto? Donde tiene aproximadamente entre 10 a 100 transistores en un circuito integrado, en comparación a la cantidad actual que se puede integrar, es algo extremadamente pequeño. De ahí le sigue la MSI, Medium Scale Integration. Bueno, en esta tenemos pues ya una integración a una escala media, ¿cierto? Entonces ya tenemos hasta un tope máximo de 1000 transistores en un circuito integrado. Bueno, tenemos ya, por ejemplo, esta categoría, la primera, Small Scale Integration, va de 10 a 100 transistores. La que le sigue, Medium Scale Integration, va desde los 100, 101 hasta los 1000 transistores. Le sigue la VLSI, ¿cierto? Very Large Scale Integration. Entonces, esta categoría, como su nombre lo indica, integración muy grande, una escala de integración muy grande, ya va al orden de los, perdón, ya va al orden de los 1000 a 100.000 transistores, de 1000 a los 100.000 transistores. La Ultra Large Scale Integration ya lleva transistores desde los 100.000 a 1.000.000. Y acá tenemos pues la Giga Large Scale Integration, el orden sobrepasando el orden del millón de transistores. Bien, esta fue la categoría de circuitos integrados basándose en el número de transistores que pueden ser integrados en un solo chip. Ahora, según las funciones integradas, es decir, según la naturaleza de la función que vaya a cumplir dicho circuito integrado. Entonces tenemos dos categorías en esta subdivisión. Tenemos en esta clasificación, tenemos dos categorías en esta clasificación. Circuitos integrados analógicos, que pueden constar desde simples transistores encapsulados juntos, sin unión entre ellos, o sea, trabajando separadamente. Cada uno puede usarse para tipo general, cualquier aplicación general. Básicamente son diseñados o creados para cumplir una función específica dentro del sistema. Es decir, el circuito integrado dentro del sistema se puede usar de manera arbitraria, por así decirlo. Y tenemos los circuitos integrados digitales, las cuales están circuitos integrados digitales. Circuitos integrados digitales. Pues estos circuitos básicamente pueden ir desde una compuerta lógica hasta los más complicados microprocesadores, microcontroladores, procesadores a nivel de un ordenador, y tienen un número de aplicaciones muy vasto, muy amplio, muy grande. De hecho, estos circuitos digitales son la base de la tecnología actual. En un smartphone, en un computador, todo está basado en lógica digital, tecnología digital. Bueno, tenemos acá las conclusiones.
eh, tenemos acá que la sociedad de la información deberá esperar por la economía, por la imposibilidad de penetrar los mercados de los países pobres al ritmo del presente. Es decir, que tanto el avance de la tecnología vaya generando una economía y permita un avance en los países subdesarrollados. Es decir, bueno, muchos han sido los avances de electrónica en cuanto a circuitos integrados se refiere, tecnologías como por ejemplo Raspberry Pi, Beagleboard y Arduino ofrecen más oportunidades de experimentar, explorar y desarrollar este campo de una manera fácil, casi intuitiva y muy económica. Sí, o sea, ya acceder a un desarrollo electrónico como tal, no solamente quedarnos en usar la electrónica, sino también en ser partícipes de desarrollar nuestras propias aplicaciones para nuestro propio beneficio. Ya tenemos herramientas y fácil de uso, fácil adquisición, fácil acceso a la información. La mayoría de estas herramientas están basadas en la filosofía del software libre, el cual es compartir sin ninguna restricción. Y tenemos que, por último, el número posible de componentes en un circuito integrado según la ley de Moore está casi en su límite, ya habíamos hablado sobre esto, pero como siempre ya hay avances en nanoelectrónica, una alternativa para seguir desarrollando circuitos, para seguir desarrollando hardware cada vez más impresionante, cada vez más complejo y facilitadores de la vida del hombre. Y obviamente con esta facilitación mejorar impactos sociales, culturales y económicos. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy.